Franco Misraji. Judiciales. En Portate Bien. Seis minutitos para las 11 de la mañana. Buen día, Franco Misraji. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo andamos por aquí? Excelente. Bueno, tenemos información y rosquita judicial, así que completamente un montón de cosas para charlar con usted. Así es, bueno, vamos a arrancar con el caso Libra. ¿Por qué? Bueno, porque el triunfo electoral de La Libertad Avanza tuvo sus efectos en tribunales. Apenas 3 días después de la victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones de medio término, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, juez de Comodoro Pi, rechazó 2 cuestiones bastante relevantes para este expediente. Por un lado, rechazó detener e indagar a 2 criptobros, a 2 intermediarios muy vinculados a Javier Milei, involucrados, imputados en la criptoestafa. Me refiero a Mauricio Novelli y a Manuel Terrones Godoy. Este había sido un planteo, un pedido de una de las querellas previo a las elecciones. Y también lo que hizo el juez fue rechazar el pedido de la comisión investigadora, la comisión parlamentaria que investiga e incluso avanza más rápido que la justicia con la trama Libra. Bueno, le prohibió el acceso al expediente. Le habían pedido un acceso irrestricto al expediente, y lo que hizo Comodoro Pi, lo que hicieron Marcelo Martínez de Giorgi, el juez, y el fiscal que tiene delegada las pesquisas, Eduardo Tayano, fue esperar el resultado electoral y contestar. ¿Y qué contestaron? Claro, en congruencia con lo... Y claro, a ver, esto es, a ver cómo sopla el viento, claro. Ok, sopla para acá, no al lugar. Qué impresionante. Y así funciona Comodoro Pi, pero digo, quiero poner también en contexto, porque esto es una muy buena noticia para el gobierno de Javier Milei. Digo, tranquilamente podrían haber ordenado la detención de Novelli y Terrones Godoy. No era algo descabellado el pedido que se había hecho, que incluía también una indagatoria. Y ahora voy a explicar por qué. Y tampoco era descabellado que se le corriera a vista el acceso, al menos a alguna parte del expediente, a la Comisión Libre. Eso hubiese sido un golpe bastante duro para el gobierno, porque iba a tener el avance por un lado judicial y por otro parlamentario, que le podría ir marcando el ritmo incluso a la justicia, porque siguen surgiendo cosas en la Comisión Investigadora de Libra. A ver, por un lado, hablé con el abogado Nicolás Osust, que representa a Martín Romeo, que es uno de los querellantes que tiene la causa, y me decía obviamente que lamentaba este rechazo, que a su criterio no se está aplicando la justicia como se aplicaría ante cualquier hijo de vecino, sino que evidentemente aquí hay algunos privilegiados que son los que están cercanos al poder, pero que bueno, él aspira a que cuando se conozcan incluso o aparezcan más pruebas que vinculen más aún a todos los señalados en este expediente, no les va a quedar más remedio a los investigadores, a la justicia de Comodoro Pi, que avanzar. Pareciera que lo que hacen es dilatar cuestiones que son determinantes para no tener que ir para lo que parece obvio, que es por lo menos citar a Novelli, a Terrones Godoy y a Morales para que expliquen muchas cuestiones. Pero arranquemos por lo que tiene que ver con el pedido de detención e indagatoria. ¿Qué dice el juez? Bueno, básicamente, arranquemos en realidad por lo de Libra mejor, por lo de la Comisión Libra. ¿Qué dice el juez? Allí podemos ver la resolución judicial. Lo que dice concretamente el magistrado, que se apoya bastante en Tayano, digo, se apoya en quien tiene delegada la pesquisa, eso no está mal, es que el acceso irrestricto a la causa solo, dice el juez, corresponde a las partes, y la comisión investigadora del Congreso no es parte del proceso. Por lo tanto, le dice, no te puedo hacer lugar a esto. Claro, no es ni querella ni defensa. Exacto, no es querellante y obviamente no es defensa. Pero podría haber aparecido con alguna otra figura si hubiesen tenido voluntad de hacerle algún hueco. También lo que dice el juez, basándose en la postura del fiscal y también de la defensa de Novelli y de Terrones Godoy, es que hay medidas de prueba que están haciéndose y que cualquier divulgación
investigación podría frustrar u obstruir el éxito de la investigación y dice que puede comprometer la eficacia de las diligencias que están en curso. Pero claro, yo aquí había dado cuenta de, por ejemplo, hay aparatos o dispositivos electrónicos que se secuestraron en marzo, que se ordenaron estudiar, en realidad extraer la información en mayo, y que recién en septiembre, 2 días después de la derrota electoral de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en esa elección que fue una sorpresa, que gana el peronismo por 14 puntos de diferencia, 2 días después de eso, Tayano dice, avancemos con el análisis de la extracción de esta información. Demora como un mes en ejecutarse y empieza a ejecutarse el 6 de octubre. Ahora el interrogante es, ¿qué va a hacer ahora? Claro. Porque ahora le va a llegar esa información y vamos a ver cómo la administran. Me decían, seguramente así, si se tomó 7 meses desde que secuestró los aparatos. Estamos hablando de una investigación de que te dicen siempre, las primeras 24 horas son claves para cualquier pesquisa. Acá secuestraron teléfonos y todavía hoy, a 8 meses de eso, no conocemos qué tienen esos teléfonos. Digo, Tayano en ese cruce de información había pedido, por ejemplo, que se analice el contacto con 14 líneas telefónicas asignadas a Javier Milei, posibles intercambios con Javier Milei, con su hermana Karina, con Hayden Davis. Digo, después de la victoria electoral del peronismo de septiembre, se avanzó con algo que, ojo, acá puede aparecer algo. Bueno, vamos a ver cómo administran esta información. Claro, y decíamos, a la par que esto sucede, la comisión que está avanzando y está avanzando bastante en el Congreso, digo, viene marcándole un pulso también de alguna manera a la justicia. Por ejemplo, la comisión parlamentaria el otro día, pocos días atrás, pudo determinar que Javier Milei participó de otra estafa previa a Libra con los mismos socios y con el mismo modus operandi. Bien, esto lo pudo constatar la comisión, lo explicó Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión investigadora, dijo que pudieron confirmar y demostrar que 2 meses antes de la estafa Libra, ya Milei había participado en una operación idéntica que habían detectado por información que les habían proporcionado, cómo habían actuado con el token KIP, que había sido promovido por KIP Protocol de Julian P., que también aparece en el criptoescándalo de Libra y que también habían participado en esta trama de KIP, tanto Novelli como Terrones Godoy y el propio Milei. Lo que dice acá Ferraro era, el presidente ya sabía cómo funcionaba todo este esquema, lo tenía clarísimo. Bueno, esto lo pudo determinar la comisión, no la justicia, y poquitos días atrás. Y otra cosa que también pudo determinar la comisión, a la que, repito, se le negó el acceso al expediente, es a partir de información que le llegó de la exchange Binance, a la que le pidió información con las billeteras de todos los imputados en el expediente. Bueno, por ejemplo, el querellante Martín Romeo, que pidió la detención y la indagatoria de Novelli y Terrones, que ahora fue rechazada, pudo determinar, trabajando con ese material que estaba en la comisión, que hubo pagos millonarios del que crea Libra, de Hayden Davis. Hubo, decíamos, pagos millonarios que terminaron en una financiera de confianza de Terrones Godoy y de Novelli. Al menos eso lo pudo comprobar en 2 pagos, uno del 30 de enero y otro del 3 de febrero de 2025. El 30 de enero es cuando Davis se junta con Milei. El 3 de febrero es el día previo a que Novelli abriera las cajas de seguridad en el Banco de Galicia. Digo, hay información para avanzar en esto. Digo, cuando se topa con esto Martín Romeo, y a la luz de un montón de cosas más que había Novelli con sus familiares vaciados las cajas de seguridad, que fueron moviendo dinero aquí y allá, digo, que no estaban colaborando con la investigación, dijo, hay que detenerlos y hay que indagarlos ya. Bueno, se esperó el resultado de las elecciones y la respuesta de la justicia fue, no es el momento. Lo que dijeron es que a la luz de lo que hay en el expediente consideran, de vuelta dijo Martín Giorgi, apoyándose en Tayano, que las medidas que ya habían tomado antes, que había tomado incluso Servini, María Servini tuvo la causa hasta hace poco tiempo atrás, luego pasó a manos de Martínez de Giorgi por una cuestión de conexidad con otra causa en la que se investiga a Karina Milei, y dice, ya acá hay algunas medidas como de congelamiento de activos, de prohibición de innovar y demás, que con eso por ahora, dice, es suficiente. Claro, evidentemente no quisieron avanzar con el entorno de Javier Milei en esta criptoestafa, que si se lo llega a detener o se lo llega a sentar en tribunales, bueno, hay que ajustarse el cinturón. Por ahora eso no va a pasar, va a seguir administrando los tiempos como oro pide esto. Digo, algo parecido pasa, no sé, pongo el ejemplo de Federico Fred Machado, que mañana va a ser extraditado a los Estados Unidos. Digo, hay que ver si hablan Estados Unidos, allí ya va a ser distinto. Acá lo dejaron ir, ¿no? Bueno, hay que ver si habla. Acá es lo mismo, Novelli y Terrones Godoy, si llegan a hablar, puede ser muy problemático para el gobierno de Javier Milei, que evidentemente a partir de la victoria electoral ganó tiempo.
y el tiempo, se sabe, en la justicia es muy importante. Así que bueno, esto es lo que hace al caso Libra, que evidentemente avanza a esta velocidad. Como habíamos dicho, el triunfo electoral iba a generar alguna especie de anestesia, iba a adormecer el avance de algunas causas. Por ejemplo, siguen sin difundirse novedades en el caso Andis, ¿no? En el caso que involucra a Español y a Karina Milei, tampoco en el caso Spert por ahora. Digo, en el caso Spert, más tarde o más temprano tendría que, por el peso de los hechos, avanzarse, porque no hay mucho margen. No, ahí y ya además está puede todo. avanzar en otro país. También. ¿No? Libra también tiene su pata en Estados Unidos. Sí, es otra cosa, pero también avanza en Estados Unidos. Yo creo que lo de Machado y lo de Spert es más complejo. Ahí creo que se impacta de manera directa en la causa argentina, en las dos causas que hay en Argentina. En el caso de Libra es un poco más indirecto por ahora. En el caso Andis veremos cómo se acomoda todo eso. Y si nos queda un poquito de tiempo, vamos a hablar un poco de rosca judicial, porque claro, también lo que abrió la victoria electoral de medio término de la Libertad Avanza es la reconformación del Congreso, en este caso también de la Cámara Alta, y de qué se empieza a hablar, básicamente de llenar los 2 sillones que hoy están vacíos en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y cuál va a ser el interlocutor que tenga el gobierno para eso. Mucho se está hablando en estos días, muchas versiones corren. Por ejemplo, se habló de un encuentro en secreto entre el número 2 del Ministerio de Justicia, que es realmente el que maneja todo en ese ministerio. Me refiero a Sebastián Amerio, un hombre muy vinculado a Santiago Caputo. Decíamos un encuentro en teoría secreto entre Amerio y Juan Martín Mena, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero al fin mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner en materia judicial. A mí el gobierno eso me lo desmienten de manera categórica. Me dicen que no hubo ningún encuentro. Claro, ¿por qué? Y, a ver, las dos fuerzas mayoritarias a partir del 10 de diciembre en el Senado, en realidad la mayoritaria es el PJ por escándalo, ¿no? Digo, pero el gobierno va a poder articular allí los 2/3 si quisiera para poder avanzar con las designaciones en la Corte. Pero claro, lo que arroja la novedad de las elecciones es que el gobierno también podría llegar a los 2/3 sin el PJ, es decir, con la oposición. ¿Cuál es ahí la estrategia política que puede llegar a tomar el gobierno? Digo, lo están contemplando. A mí me confirmaron que efectivamente ese es un camino posible, de ir por los otros aliados, el PRO, la UCR y senadores que responden a otras provincias. Con 2 del PJ incluso podrían llegar a cerrar o abrochar los 2/3 de esa manera, es decir, sin contar con el bloque del PJ. Claro, hay muchos más actores con los que tener que negociar. Si vos negociás con el PJ, negociás con... Solo. Exactamente, la negociación, es decir, las cosas a ceder son más sencillas. Si vos tenés una negociación más atomizada, tenés que negociar otras cosas. Pero bueno, digo, se le abre una puerta ya al gobierno muy interesante y te diría muy compleja para lo que se viene en el mundo judicial, porque lo que está vacante son 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia, también el Procurador General de la Nación y un montón, 351 vacantes en el Poder Judicial, algunas que ya están en manos del Poder Ejecutivo, como lo hemos contado aquí, y otras que están tramitando en el Consejo de la Magistratura. En las que están en el Poder Ejecutivo, simplemente basta que el Ejecutivo elija uno de los candidatos de las ternas que hay para cada vacante, que se mande ese pliego al Senado y con mayoría simple eso se aprueba. Bueno, el gobierno, el oficialismo, tiene mayoría simple con los aliados siendo el PJ, ahí llega cómodo. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención porque justamente también en la designación de los jueces federales, por ejemplo, en las provincias donde uno se puede negociar algún voto después para la Corte. Digo, algún gobernador puede ver, decir, yo presto mi voto para la Corte, pero a mí dame algunos jueces federales relevantes en mis provincias, Es ¿no? una negociación muy interesante para cualquiera esta. Digo, no Sin dudas. es que vos vas a encontrar a un PJ que dice, no, la verdad es que yo no quiero negociar. Claro. ¿No? Porque por ahí hay que ver hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno nacional, pero si te permite poner un juez de la Corte Suprema de Justicia, sumar nombres en juzgados federales y demás, siempre es una negociación interesante a la que yo calculo que nadie se va a cerrar. El tema es ver hasta dónde está dispuesto el gobierno nacional a ceder después de lo que pasó el año pasado. No sé si ya están circulando nombres para la Corte. Sí, por ejemplo, y a raíz de esta difusión en TN de Rodríguez Recal, que hasta le puso foto y lo sentó, ¿no? Uno podía ver, decía el candidato del oficialismo que se puso sobre la mesa en esta reunión secreta, que repito, a mí desde el gobierno me negaron,
pero los nombres que circulan, que decían era, el gobierno puso a Mariano Llorens, presidente de la Cámara Federal Porteña, y el cristinismo puso a Anabel Fernández Agasti. Ok. Yo creo que el cristianismo no va a ser, creo yo, el interlocutor para el gobierno hoy, a juzgar por la intención del gobierno, y lo dijo Cristina en su carta. Digo, acá hay una búsqueda, una intención del gobierno de fracturar al PJ. Si logra fracturar al PJ, ya le alcanza con negociar con otro sector del peronismo y no con todo el peronismo. No digo, ¿por qué el peronismo en general, todo el bloque o la bancada peronista querría a Fernández Agasti? Y también porque se negociaría Llorens con Fernández Agasti. Digo, perdés 4-1 todas las votaciones también. Digo, no sé si tiene mucho sentido todo eso. Me parece como el agua y el aceite, ¿no? Y a jugar por cómo está la corte hoy, Sí. un 1 por 1 no te sirve mucho. No, por supuesto. Para el peronismo, ¿no? Obviamente al gobierno igual es todo. cualquier cosa que meta el peronismo no le va a servir, siempre va a quedar en desventaja en la corte. Absolutamente. Pero está buena la figura de Sagasti porque lo que vos tenés es que te vas a necesitar sí o sí una mujer, Sí. que fue el cuestionamiento que le hicieron al gobierno el año pasado, que no había una mujer, porque hay una vacante que se está intentando completar, que era de una mujer, que la Sí. deja una mujer, y federalismo. Exacto. Son dos cosas, por lo menos una de las Sí. dos se va a tener que cumplir. Y te digo que igual el caso de Llorens, yo creo que cada uno está poniendo un extremo. Llorens, o sea, el hijo al lado de Llorens. Como cuando vas a negociar tu salario, ¿no? y- Empezás allá pidiendo y después vas bajando. A mí me parece que sí, y creo que sí. Ahora, por ejemplo, también para la procuración suena un montón, Mariano Borinsky, que diría que más autopostula a él que otra cosa, ¿no? Qué Pero muñecos. digo, estamos hablando que es el sueño de Borinsky, o sea, una de sus aspiraciones es esa. Claro, estamos hablando del jefe de los fiscales. Desde que se fue Alejandra Gils Carbó por presión del gobierno de Mauricio Macri, el interino es Eduardo Casal. Sí. Estamos hablando de finales de 2017. Estamos hablando de que hay una intención del gobierno de ahora, dentro de poco, que él, por ahora Comodoro Pi no quiere, pero se quiere implementar el sistema acusatorio en Comodoro Pi. Digo, que el procurador es el jefe de los fiscales. Cuando estamos yendo a un sistema acusatorio, estamos hablando de una figura hiper relevante para lo que se viene. Es decir, ahí también hay que prestarle mucha atención a lo que se viene. Claro, todas estas igual son discusiones que se van a abrir a partir del 10 de diciembre cuando cambie la conformación de la Cámara Alta. Pero claramente las discusiones van a ir por ahí. También hay que prestarle mucha atención a la agenda judicial. Sin ir más lejos, ahora en 2 días empieza el juicio de Cuadernos, ¿no? Digo, porque todo esto después va a terminar ahí, ¿no? Va a terminar siendo revisado por la Corte Suprema de Justicia. Y ahí, de allí es tan relevante cómo queda conformada, si es que el gobierno logra articular y avanzar con eso, que claramente después de este triunfo electoral lo va a intentar. Bueno, vamos a ver con qué se encuentra. Impecable, muchísimas gracias. Franco Misragi, 11 de la mañana, 11 minutos, hasta las 12, seguimos haciendo Portate Bien.